asambleísta Mónica Alemán. Gracias, presidente. Solo quiero confirmar si se me escucha. Le escuchamos, por favor. Gracias, presidente. Un saludo a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Sin lugar a duda, la ciudadanía pues debe estar atenta a lo que en estos días estamos tratando en la Asamblea Nacional. Y quiero decirles que, como lo mencioné el día viernes en mi intervención, este proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas no contiene medidas de carácter urgente y la única urgencia que obedece es a la de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Este proyecto nada tiene que ver con la emergencia de la crisis sanitaria por el COVID-19. Esta no es una ley de carácter urgente y lo vuelvo a repetir. Vulnera, y como muchos lo han mencionado acá, la Constitución y atenta con la autonomía de algunas instituciones y entre ellas los gobiernos autónomos descentralizados. Y precisamente a eso es lo que me quiero referir en esta tarde. Vemos que existe una afectación directa a la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, pues en varios artículos de la ley deja la puerta abierta para que el Ministerio de Finanzas tenga la potestad de imponerles directrices e incluso sanciones. Creo que en el artículo 2, que muchos lo han mencionado acá, en este proyecto de ley, imagínense, se incluye y se dispone incluir un artículo después del artículo 8 del Código de Ordenamiento y Finanzas Públicas, que dispone que los gobiernos autónomos descentralizados pertenecerán al sector público no financiero. ¿Qué significa esto? Que se otorga la potestad al Ministerio de Economía y Finanzas para requerir a estas instituciones estados financieros y otros tipos de cosas. De igual manera, se dispone que deberán cooperar con el Ministerio de Finanzas en asuntos relacionados con riesgos fiscales, y en este mismo proyecto de ley se definen a los riesgos fiscales como aquellos factores o eventos imprevistos que pueden conducir a que las variables fiscales de ingresos, gastos, financiamiento, activos y pasivos se desvíen de las previsiones de la programación fiscal plurianual y anual. En el artículo 15 del proyecto prevé que la elaboración y aprobación de la programación fiscal del sector público no financiero estará a cargo del ente de las finanzas públicas y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución de los presupuestos de las entidades del sector público no financiero y será referencial para otros presupuestos del sector público. Me pregunto, colegas asambleístas, ¿esto no es acaso una clara vulneración del principio de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Dónde queda su autonomía presupuestaria y financiera? Es más, en el artículo 35 de este proyecto de ley se propone agregar un inciso luego del inciso cuarto del artículo 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que se refiere a las sanciones para los funcionarios de las entidades del sector público no financiero, y aquí ya los GATS, por no remitir una información financiera. En el artículo 39 se establece que los gobiernos autónomos descentralizados establecerán sus propios mecanismos de información, pero con remisión, con fines de consolidación del sector público valente de rector en las finanzas públicas. Aquí, nuevamente, la centralización, la concentración del poder a favor del Ministerio de Finanzas. Por supuesto que la transparencia es un criterio que debe ser manejado, pero no bajo este enfoque que se lo está planteando. En este proyecto de ley, y muchos colegas asambleístas lo han mencionado en esta jornada, se vulnera muchos mandatos constitucionales. En el artículo 293 de la Constitución señala que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. En el COTAC también se señala que la autonomía política, administrativa y financiera de los GATS no deben estar ni siquiera ser
con la intervención de otro nivel de gobierno. La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el presupuesto general del Estado. Yo aquí les digo, en lugar de querer atentar contra la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, preocúpense de cancelar lo que se les adeuda ya de algunos meses atrás. ¿Cómo se puede observar, compañeros asambleístas? Esta ley vulnera varias disposiciones legales y constitucionales. La Asamblea Nacional debe dar un tratamiento técnico en cuanto a la autonomía de los GAC y de otras instituciones que están inmersas en este proyecto de ley. Nosotros no podemos ser artífices de la desinstitucionalización del país y menos aún ser quienes aprobemos una ley por exigencia de un organismo internacional. A diferencia de ustedes, nosotros, los de la Revolución Ciudadana, no somos parte de un gobierno recadero del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no cumplimos agendas externas. Les repito, nosotros nos debemos al pueblo y por el pueblo vamos a legislar. De este debate, algo que me satisface haber escuchado es que se van a poner el poncho, tal vez ese poncho dorado, pero poncho de pie se dijeron que se van a poner para defender los ahorros de los ecuatorianos. Entonces yo, escuchando eso, estoy convencida de que pelearán por la eliminación de los costos de los servicios bancarios y ojalá sea así. Colegas asambleístas, ya archivamos la mal llamada Ley de Crecimiento Económico en octubre de 2019 y este proyecto de ley es poco más y la copia, solo que ahora le meten en combo a su pretexto de la crisis sanitaria y eso se llama cortina de humo. ¿Y cómo pues? Luego de 3 años de gobierno recién se dice que vamos a ordenar las finanzas públicas. Y ojo, con el carácter de urgente. Este proyecto de ley tiene una transitoria que menciona que será aplicada en el año 2022. ¿Dónde está pues el sentido de la urgencia entonces? Y espero también, colegas asambleístas, que estemos pendientes de los tiempos que corren en la discusión de estos proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional. Cuidado, cuidado quieran pasar por el Ministerio de la Ley. Gracias, presidente.